Bienvenidos a Alma Viva, un espacio dedicado a descubrir las historias más profundas de la Biblia, donde cada palabra sagrada se transforma en un encuentro personal con el Dios vivo que libera, redime y transforma. Hoy nos adentramos en una de las narrativas más épicas y poderosas jamás contadas, una historia que ha resonado a través de los siglos, inspirando a millones de personas a creer que ninguna cadena es demasiado fuerte para el poder divino, ninguna esclavitud demasiado profunda para la mano redentora de Dios. Imagina un pueblo entero gemiendo bajo el peso de cadenas implacables, 400 años de opresión brutal, generaciones nacidas y muertas sin conocer la libertad. Imagina un bebé condenado a muerte que se convierte en príncipe, un príncipe que se convierte en fugitivo, un fugitivo que se convierte en el libertador más grande de la historia. ¿Qué se necesita para que Dios transforme a un tartamudo inseguro en la voz que haría temblar imperios? ¿Cómo puede un simple bastón convertirse en el instrumento que partirá mares y hará caer plagas sobre la nación más poderosa del mundo antiguo? Suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta y comparte este video si te inspira. Acompáñanos en este viaje extraordinario desde los palacios de Egipto hasta las orillas del Mar Rojo, donde descubriremos que el Dios que libera no es una idea abstracta sino una realidad viva que sigue rompiendo cadenas hasta el día de hoy. Esta es la historia de Moisés y la liberación de Egipto, un relato de esclavitud y libertad, de opresión y justicia, de duda y fe inquebrantable, de poder humano versus poder divino. Nuestra historia comienza siglos después de que José salvara a Egipto del hambre, después de que toda su familia se estableciera en aquella tierra fértil. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se habían multiplicado extraordinariamente en la tierra de Egipto, tal como Dios había prometido a sus antepasados. De ser una familia de 70 personas cuando llegaron, se habían convertido en una nación numerosa que llenaba la región de Gosén. Pero con el paso de los años y las generaciones, surgió en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José, que no recordaba cómo aquel hebreo había salvado al reino de la hambruna, que no sentía gratitud alguna por el pueblo de Israel. Este faraón miró a los israelitas y no vio aliados ni amigos, sino una amenaza potencial. Le dijo a su pueblo en Éxodo 1, versículo 9 al 10, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra». Y así comenzó una de las opresiones más brutales de la historia humana. Los egipcios sometieron a los israelitas a esclavitud cruel, los pusieron bajo capataces despiadados que los obligaban a trabajar sin descanso fabricando ladrillos de barro y paja, construyendo ciudades para almacenar los tesoros de Faraón, trabajando en los campos bajo el sol abrasador del desierto. La Biblia nos dice que amargaron su vida con dura servidumbre, pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. El pueblo de Dios gemía bajo el yugo de la esclavitud. Sus espaldas sangraban por los azotes. Sus manos se agrietaban por el trabajo forzado. Sus corazones se quebraban al ver a sus hijos nacer en cadenas. Clamaban a Dios día y noche, preguntándose si el Dios de Abraham, Isaac y Jacob había olvidado las promesas hechas a sus padres. Pero Dios nunca olvida. Dios siempre escucha el clamor de los oprimidos. Y estaba a punto de levantar a un libertador de la manera más extraordinaria e inesperada. Cuando Faraón vio que la opresión no detenía el crecimiento del pueblo hebreo, tomó una decisión monstruosa. Ordenó a las parteras hebreas que mataran a todo niño varón que naciera de las mujeres israelitas, dejando vivas solo a las niñas. Pero las parteras temían a Dios más que al faraón, y preservaban la vida de los bebés varones, diciendo al rey que las mujeres hebreas daban a luz antes de que ellas llegaran. Entonces Faraón dio una orden aún más cruel a todo su pueblo: todo hijo varón que naciera debía ser echado al río Nilo, pero las niñas podían vivir. Era un decreto genocida, un intento sistemático de destruir el futuro del pueblo de Dios eliminando a todos los varones que podrían convertirse en guerreros o líderes. En este contexto de terror y muerte nació un niño especial. Sus padres, de la tribu de Leví, lo miraron y vieron que era hermoso, que había algo especial en él. Durante 3 meses lo escondieron, arriesgando sus propias vidas para proteger a su bebé. Pero llegó un momento en que ya no podían ocultarlo más. Sus llantos se hacían más fuertes, el peligro de ser descubiertos aumentaba cada día. Entonces su madre tuvo una idea desesperada pero ingeniosa. Tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea para hacerla impermeable, colocó al niño dentro y la puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé, una niña llamada María, se quedó a cierta distancia para ver qué acontecería con su hermanito. Y entonces sucedió algo que solo podía ser obra de la providencia divina. La hija de Faraón, la princesa de Egipto, descendió al río para bañarse junto con sus doncellas. Mientras caminaba por la orilla,
vio la arquilla entre los juncos y envió a una criada a traerla. Cuando abrió la cesta y vio al bebé llorando, su corazón se enterneció. Supo inmediatamente que era uno de los niños hebreos condenados a muerte por el decreto de su padre. Pero en lugar de cumplir la orden cruel, tuvo compasión de él. En ese momento, María salió de su escondite y se acercó valientemente a la princesa. Le preguntó si deseaba que fuera a buscar una nodriza hebrea para que criara al niño. La princesa aceptó, y María corrió a buscar a su propia madre. Así, por la gracia de Dios, el bebé regresó a los brazos de su madre biológica, quien ahora sería pagada por el palacio real para criar a su propio hijo. Qué ironía divina, el mismo faraón que había ordenado matar a los niños hebreos estaba financiando la crianza del futuro libertador de Israel. Cuando el niño creció y fue destetado, su madre lo llevó a la hija de Faraón, y ella lo adoptó como hijo propio. Le puso por nombre Moisés, que significa, sacado de las aguas, porque dijo, de las aguas lo saqué. Y así, el niño hebreo que debía haber muerto en el Nilo se convirtió en príncipe de Egipto, criado en los palacios más lujosos del mundo antiguo, educado en toda la sabiduría de los egipcios, entrenado en las artes de la guerra y el liderazgo. Moisés creció entre columnas de mármol y estatuas de oro, rodeado de lujo y privilegio. Tenía acceso a las mejores bibliotecas, los mejores maestros, los mejores recursos. La Biblia nos dice que fue poderoso en palabras y en obras. Pero en su corazón siempre supo quién era realmente. Sabía que era hebreo, que su pueblo gemía en esclavitud mientras él disfrutaba de los privilegios del palacio. Esta tensión entre su identidad hebrea y su posición egipcia crecía dentro de él como una tormenta que eventualmente tendría que estallar. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió salir a ver a sus hermanos hebreos, a observar sus cargas y su sufrimiento. Lo que presenció ese día cambiaría el curso de su vida para siempre. Vio a un egipcio golpeando brutalmente a uno de sus hermanos hebreos. La ira y la indignación se encendieron en su corazón. Miró a un lado y a otro para asegurarse de que no había testigos, y entonces mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Moisés pensó que nadie había visto, que su acto de justicia vigilante permanecería en secreto. Pero al día siguiente, cuando salió nuevamente y vio a dos hebreos peleando entre sí, intentó separarlos. Le dijo al que estaba haciendo el mal, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el hombre le respondió con palabras que helaron la sangre de Moisés, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés se llenó de temor. El secreto había sido descubierto. Cuando Faraón se enteró del asunto, buscó matar a Moisés. El príncipe se había convertido en fugitivo. El que vivía en palacios ahora huía por su vida. Moisés huyó de la presencia de Faraón y se refugió en la tierra de Madián, una región desértica al este del Mar Rojo. Llegó exhausto, despojado de todo privilegio, un príncipe convertido en refugiado. Se sentó junto a un pozo, sin saber qué haría, hacia dónde iría, cómo sobreviviría. Y allí, junto a aquel pozo, su vida tomaría otro giro inesperado. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que vinieron a sacar agua para dar de beber al rebaño de su padre. Pero unos pastores las echaron de allí con violencia. Moisés, sin poder tolerar la injusticia incluso en tierra extranjera, se levantó y las defendió. Luego les ayudó a dar de beber a sus ovejas. Cuando las jóvenes regresaron a casa de su padre Jetro más temprano de lo usual, él preguntó cómo habían terminado tan rápido. Ellas le contaron que un egipcio las había librado de los pastores y además les había ayudado a abrevar el ganado. Jetro les dijo que lo llamaran para comer pan con ellos. Moisés aceptó morar con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella le dio un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, que significa forastero, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Durante los siguientes 40 años, Moisés vivió como pastor en el desierto de Madián. El príncipe de Egipto ahora cuidaba ovejas bajo el sol ardiente. El hombre educado en toda la sabiduría egipcia ahora vivía en tiendas de campaña lejos de la civilización. Pero estos años no fueron desperdiciados. Dios estaba preparando a Moisés en el desierto, enseñándole humildad, paciencia, dependencia total en la providencia divina. Lo estaba entrenando en el mismo terreno donde eventualmente guiaría a millones de israelitas. Mientras tanto, en Egipto, el pueblo de Israel continuaba gimiendo bajo la esclavitud. Pasaron muchos años y murió aquel rey de Egipto. Pero la opresión continuó bajo el nuevo faraón. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios. Y la Biblia registra algo hermoso en Éxodo 2, versículo 24 al 25, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel,
y los reconoció Dios. Dios no había olvidado. Dios no estaba dormido. Dios no era indiferente al sufrimiento de su pueblo. Había llegado el tiempo de la liberación. Y Dios tenía un plan que comenzaría con un encuentro extraordinario en el desierto. Un día, Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro su suegro en el desierto, cerca del monte Horeb, que también se llama el monte de Dios. Y allí sucedió algo que desafía toda explicación natural. El ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró asombrado, la zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Las llamas danzaban entre las ramas, pero las hojas permanecían verdes, los tallos intactos. Era físicamente imposible, pero estaba sucediendo ante sus ojos. Moisés se dijo a sí mismo, iré ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Cuando Jehová vio que él se acercaba para ver, lo llamó desde en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés obedeció, quitándose las sandalias. Con manos temblorosas. Y entonces Dios se identificó, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Moisés escondió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Eterno, el gran yo soy, el Dios de sus antepasados, le estaba hablando directamente. Y lo que Dios le dijo a continuación cambiaría su vida y la historia del mundo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios había visto. Dios había oído. Dios conocía. Y ahora Dios actuaría. Pero lo más impactante estaba por venir. Dios le dijo a Moisés, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Imagina el shock de Moisés. Él, un fugitivo con precio sobre su cabeza. Él, un exiliado que había pasado 40 años cuidando ovejas. Él, un hombre de 80 años. ¿Enfrentar al faraón? ¿Liberar a toda una nación? Era inconcebible. Moisés respondió a Dios con la pregunta que surge en el corazón de todo ser humano cuando Dios lo llama a algo más grande que sí mismo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le dio la respuesta que todo siervo de Dios necesita escuchar, ve, porque yo estaré contigo. No se trataba de quién era Moisés. Se trataba de quién era Dios. No dependía de la capacidad de Moisés sino del poder divino. La presencia de Dios con él era la única garantía que necesitaba. Pero Moisés todavía tenía dudas. Preguntó qué diría cuando los israelitas le preguntaran el nombre del Dios que lo enviaba. Y Dios le reveló su nombre más profundo y misterioso, yo soy el que soy. Le dijo que dijera a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Este nombre revela la naturaleza eterna, autoexistente e inmutable de Dios. Él no es un Dios que fue o que será, sino el Dios que es, eternamente presente, eternamente poderoso, eternamente fiel. Aún así, Moisés siguió poniendo excusas. Dijo que el pueblo no le creería ni escucharía su voz. Entonces Dios le mostró señales milagrosas, su vara se convirtió en serpiente y volvió a ser vara, su mano se volvió leprosa y luego fue sanada, y se le dio poder para convertir agua en sangre. Moisés siguió resistiendo, alegando que no era elocuente, que era tardo en el habla y torpe de lengua. Dios le recordó que él mismo había hecho la boca del hombre, y prometió enseñarle que debía hablar. Finalmente, Moisés suplicó, ay, Señor. Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Dios se enojó contra Moisés por su persistente incredulidad, pero en su misericordia proveyó una solución, Aarón, el hermano de Moisés, hablaría por él. Aarón sería su portavoz, y Moisés sería como Dios para Aarón. Entonces Moisés regresó a la casa de Jetro y le pidió permiso para volver a Egipto a ver a sus hermanos. Jetro le dio su bendición. Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó sobre un asno, y emprendió el viaje de regreso a la tierra donde había sido príncipe y de donde había huido como fugitivo. Llevaba en su mano la vara de Dios, el bastón que realizaría maravillas que harían temblar a la nación más poderosa del mundo. Dios le advirtió que Faraón endurecería su corazón y no dejaría ir al pueblo, pero que finalmente, después de grandes juicios, los liberaría. Mientras Moisés viajaba hacia Egipto, Dios habló a Aarón en Egipto diciéndole que fuera al desierto a encontrarse con su hermano.
Los dos hermanos se encontraron en el monte de Dios y se besaron con lágrimas de alegría. Hacía décadas que no se veían. Moisés le contó a Aarón todo lo que Jehová le había dicho y todas las señales que le había mandado hacer. Juntos llegaron a Egipto y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón habló todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Cuando oyeron que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después de 400 años de silencio divino, después de generaciones de esclavitud sin esperanza, finalmente Dios había enviado un libertador. Pero liberar a un pueblo esclavizado no sería fácil. Faraón no renunciaría voluntariamente a su fuerza laboral gratuita. Lo que estaba por venir sería un enfrentamiento épico entre el poder humano y el poder divino, entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel, entre la arrogancia de Faraón y la autoridad del Dios Altísimo. Moisés y Aarón fueron al palacio de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero Faraón respondió con arrogancia despreciativa: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón no solo rechazó la petición, sino que empeoró la situación de los israelitas. Ordenó a los capataces que ya no dieran paja al pueblo para hacer ladrillos, sino que ellos mismos fueran a recoger la paja, pero debían producir la misma cantidad de ladrillos que antes. La carga se volvió insoportable. Los israelitas fueron golpeados cuando no cumplían la cuota. Algunos ancianos israelitas fueron a quejarse con Moisés, diciéndole que había empeorado su situación en lugar de mejorarla. Moisés, desanimado, clamó a Dios preguntando por qué lo había enviado si el resultado era mayor sufrimiento para el pueblo. Pero Dios le aseguró que ahora vería lo que haría a Faraón, que con mano fuerte los dejaría ir, que con mano fuerte los echaría de su tierra. Dios estaba a punto de mostrarle a Egipto quién era Jehová. Entonces comenzó una de las demostraciones más dramáticas del poder divino en toda la historia bíblica, las 10 plagas de Egipto. Cada plaga sería un golpe directo no solo contra Faraón sino contra los dioses egipcios, demostrando que eran impotentes ante el Dios verdadero. La primera plaga fue el agua convertida en sangre. Moisés y Aarón fueron a Faraón a la orilla del río Nilo y Aarón alzó la vara y golpeó las aguas del río. Inmediatamente, todo el agua de Egipto, en ríos, estanques, arroyos y hasta en vasijas de madera y de piedra, se convirtió en sangre. Los peces murieron, el río hedía, los egipcios no podían beber el agua. Esta plaga atacaba directamente a Api, el dios del Nilo, mostrando que Jehová tenía poder sobre las aguas que Egipto adoraba como fuente de vida. Pero Faraón endureció su corazón y no escuchó. La segunda plaga fueron las ranas. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron toda la tierra. Entraron en las casas, en los hornos, en las artesas de amasar, en las camas. Estaban por todas partes, saltando, croando incesantemente día y noche. Esta plaga golpeaba a Eket, la diosa egipcia con cabeza de rana. Faraón rogó a Moisés que quitara las ranas y prometió dejar ir al pueblo, pero cuando las ranas murieron, Faraón endureció su corazón nuevamente. La tercera plaga fueron los piojos. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su vara, y todo el polvo se convirtió en piojos sobre hombres y animales. Los magos de Faraón intentaron hacer lo mismo con sus encantamientos pero no pudieron. Le dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Pero Faraón no escuchó. La cuarta plaga fue de moscas. Enjambres densos de moscas llenaron las casas de los egipcios y toda la tierra fue arruinada por ellas. Pero Dios hizo una distinción: en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo moscas. Esta separación demostraba que Dios protegía específicamente a su pueblo. Faraón ofreció un compromiso: que sacrificaran en Egipto. Pero Moisés insistió en que debían ir 3 días de camino al desierto. Faraón cedió pero volvió a endurecer su corazón cuando la plaga fue quitada. La quinta plaga fue una pestilencia grave sobre el ganado. Murieron los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas de los egipcios. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Este era un golpe económico devastador y un ataque a Apis, el dios toro, y a Hathor, la diosa vaca. Pero el corazón de Faraón permanecía obstinado. La sexta plaga fueron úlceras con sarpullido que salían en los hombres y en las bestias. Moisés tomó ceniza de un horno y la esparció hacia el cielo delante de Faraón. Se convirtió en polvo sobre toda la tierra de Egipto, y produjo sarpullido con úlceras tanto en hombres como en animales. Los magos no podían estar delante de Moisés por causa del sarpullido, porque había sarpullido en ellos y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los escuchó.
La séptima plaga fue granizo catastrófico. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Cayó granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grave como nunca había habido en Egipto desde que fue una nación. El granizo hirió a todo lo que estaba en el campo, tanto hombres como bestias. Destruyó toda hierba del campo y quebró todos los árboles. Solo en la tierra de Gosén no hubo granizo. Faraón confesó: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Prometió dejarlos ir, pero cuando cesó el granizo, volvió a pecar y endureció su corazón. La octava plaga fueron langostas en cantidad nunca vista. Cubrieron la superficie de toda la tierra de modo que oscurecieron el país. Comieron toda hierba que el granizo había dejado y todo fruto de los árboles. No quedó nada verde en árboles ni en hierbas del campo en toda la tierra de Egipto. Era la destrucción total de la agricultura egipcia. Faraón se apresuró a llamar a Moisés y confesó su pecado, rogando que quitara esta muerte. Pero cuando las langostas fueron llevadas por un viento fuerte al Mar Rojo, Faraón endureció su corazón nuevamente. La novena plaga fueron tinieblas palpables. Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Nadie veía a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta plaga atacaba directamente a Ra, el dios sol egipcio, demostrando que Jehová era más poderoso que el principal dios de Egipto. Faraón ofreció otro compromiso: que fueran pero dejaran sus ganados. Moisés rehusó. Faraón se enfureció y le dijo a Moisés: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces Dios anunció la 10ª y última plaga, la más terrible de todas, la muerte de todos los primogénitos. Jehová dijo a Moisés en Éxodo 11, versículo 4 al 5, así ha dicho Jehová: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Pero Dios proveyó un camino de escape para su pueblo a través de un ritual que se convertiría en la celebración más importante del judaísmo, la Pascua. Dios instruyó que cada familia tomara un cordero sin defecto, lo sacrificara al anochecer y pusiera la sangre en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo comieran. La carne debía ser asada y comida con panes sin levadura y hierbas amargas, vestidos y listos para partir. Y Dios dijo en Éxodo 12, versículo 12 al 13, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Los israelitas obedecieron exactamente como Dios había mandado. Sacrificaron los corderos, pusieron la sangre en los marcos de las puertas, asaron la carne y la comieron vestidos, con sandalias puestas y bastón en mano, listos para salir en cualquier momento. Y a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Un clamor terrible se levantó en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. El primogénito de Faraón que se sentaba en su trono murió. El primogénito del cautivo en la cárcel murió. Todo primogénito del ganado murió. Pero en las casas marcadas con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasó de largo. Cada israelita estaba seguro bajo la protección de la sangre. Faraón se levantó aquella noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecime también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra porque decían: todos somos muertos. Después de 430 años en Egipto, los israelitas finalmente salían libres. Salieron aproximadamente 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, más mujeres y ancianos. Era una multitud inmensa, quizás 2 millones de personas en total, junto con gran cantidad de ganado. Los egipcios, desesperados porque se fueran, les dieron plata, oro y vestidos. Así despojaron a los egipcios, llevándose la paga de los 400 años de trabajo esclavo. Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos aunque era más cercano, porque pensó que el pueblo podría arrepentirse cuando viera guerra. En lugar de eso, los condujo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino,
y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Era una presencia visible, tangible del Dios Todopoderoso guiando a su pueblo día y noche. Pero entonces sucedió algo que parecía desastroso. Jehová endureció el corazón de Faraón una vez más. El rey se arrepintió de haber dejado ir a Israel y dijo: ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Preparó su carro y tomó consigo a su pueblo, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con sus guerreros. Los egipcios salieron tras ellos con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los israelitas acampaban junto al mar cuando vieron al ejército egipcio acercándose. El terror se apoderó de ellos. Estaban atrapados entre el mar y el ejército más poderoso del mundo. Clamaron a Moisés con amargura: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés, el hombre que antes era inseguro y temeroso, ahora estaba firme en su fe. Respondió al pueblo con palabras que resonarían a través de los siglos, palabras de fe inquebrantable en medio de circunstancias imposibles. Éxodo 14, versículo 13 al 14 registra: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. La columna de nube también se movió de delante de ellos y se puso a sus espaldas, colocándose entre el campamento de los egipcios y el de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, de modo que en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y Jehová hizo retroceder el mar con un recio viento oriental toda aquella noche. Las aguas comenzaron a separarse, elevándose como muros a ambos lados, formando un camino seco por medio del mar. Era un milagro de proporciones cósmicas, una suspensión total de las leyes naturales, una demostración irrefutable del poder absoluto de Dios sobre su creación. Los israelitas entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imaginen esa procesión extraordinaria: 2 millones de personas caminando entre paredes de agua que se elevaban a metros de altura, el lecho marino seco bajo sus pies, la columna de fuego iluminando su camino, la presencia de Dios tangible y protectora sobre ellos. Niños pequeños tomados de las manos de sus madres, ancianos que recordaban 70 u 80 años de esclavitud ahora caminando hacia la libertad, jóvenes que nunca habían conocido otra cosa que cadenas ahora marchando con esperanza, todos atravesando lo imposible porque su Dios hacía lo imposible. Los egipcios los siguieron. Todos los caballos de Faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos en medio del mar. Pero a la vigilia de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento. Quitó las ruedas de sus carros para que se movieran con dificultad. Los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero era demasiado tarde. Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Los egipcios al huir se encontraban con el mar. Así Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Y el versículo 30 de Éxodo 14 dice: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Era la liberación definitiva, completa, irrevocable. El ejército que los había oprimido por generaciones ahora yacía destruido. El poder que parecía invencible había sido aniquilado por el Dios de Israel. Y el pueblo vio esta gran obra que Jehová ejecutó contra los egipcios, y temió el pueblo a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico a Jehová, un himno de victoria y alabanza que celebraba la salvación divina. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Era un momento de adoración pura, de gratitud desbordante, de reconocimiento de que solo Dios había hecho posible lo imposible.
Esta historia monumental de Moisés y la liberación de Egipto trasciende el tiempo y el espacio para hablarnos profundamente hoy. Primero, nos enseña que Dios siempre escucha el clamor de los oprimidos. Durante 400 años, los israelitas sufrieron en silencio, preguntándose si Dios los había olvidado. Pero la Biblia nos dice que Dios oyó su gemido, se acordó de su pacto, los miró y los reconoció. Si estás pasando por un tiempo de opresión, ya sea espiritual, emocional, económica o de cualquier otro tipo, ten la certeza de que Dios ve tu situación, escucha tus oraciones, y en su tiempo perfecto intervendrá. Segundo, aprendemos que Dios elige a los más improbables para cumplir sus propósitos más grandes. Moisés era tartamudo, inseguro, tenía 80 años, era fugitivo con un asesinato en su pasado. Pero Dios lo escogió para liberar a una nación. Esto nos enseña que Dios no busca habilidad sino disponibilidad, no busca perfección sino obediencia, no busca fuerza humana sino rendición a su poder divino. Tercero, vemos que la esclavitud no es solo física sino también mental y espiritual. Los israelitas habían estado en esclavitud tanto tiempo que cuando Moisés vino a liberarlos, algunos ni siquiera querían ser libres. Cuando las cosas se pusieron difíciles, querían regresar a Egipto. Muchos de nosotros vivimos en esclavitud a patrones de pensamiento destructivos, adicciones, relaciones tóxicas o sistemas de creencias limitantes. Dios quiere liberarnos completamente, pero debemos estar dispuestos a dejar atrás la familiaridad cómoda de nuestras cadenas. Cuarto, descubrimos que el proceso de liberación a menudo se pone peor antes de mejorar. Cuando Moisés confrontó primero a Faraón, la situación de los israelitas empeoró. Esto es común en los procesos de liberación espiritual, el enemigo intensifica su ataque cuando sabe que su tiempo se acaba. No te desanimes si las cosas empeoran temporalmente cuando comienzas a buscar libertad, es señal de que el enemigo sabe que estás a punto de ser libre. Quinto, las plagas nos enseñan que los dioses falsos de este mundo son impotentes ante el Dios verdadero. Cada plaga atacaba a un dios egipcio específico, demostrando su inutilidad. Hoy también tenemos ídolos modernos, dinero, poder, placer, fama, tecnología. Pero ninguno de estos puede salvarnos. Solo el Dios vivo puede romper las cadenas que nos atan. Sexto, la Pascua es una poderosa imagen profética de la salvación en Cristo. Así como la sangre del Cordero en los postes de las puertas salvó a los primogénitos israelitas de la muerte, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, nos salva del juicio eterno. No fueron las buenas obras de los israelitas lo que los salvó, sino la sangre aplicada. Del mismo modo, no son nuestros méritos sino la sangre de Cristo aplicada a nuestras vidas por la fe lo que nos salva. Séptimo, el Mar Rojo representa bautismo y nuevo comienzo. Los israelitas entraron al mar como esclavos y salieron como pueblo libre. El ejército egipcio que los perseguía fue destruido en las aguas. Del mismo modo, cuando somos bautizados, nuestro viejo yo es sepultado y resucitamos a nueva vida. El pasado que nos perseguía es dejado atrás en las aguas. Octavo, la columna de nube y fuego nos enseña que Dios guía a su pueblo constantemente. Nunca nos deja sin dirección. A veces su presencia es como nube que nos da sombra en los días calurosos de prueba. Otras veces es como fuego que nos ilumina en las noches oscuras de confusión. Pero siempre está presente, siempre está guiando, siempre está con nosotros. Noveno, el endurecimiento del corazón de Faraón nos advierte sobre el peligro de resistir continuamente a Dios. Cada vez que Faraón rechazaba la voluntad divina, su corazón se endurecía más. Llega un punto donde la resistencia repetida produce una dureza espiritual peligrosa. Debemos responder a la voz de Dios con rapidez y obediencia antes de que nuestros corazones se insensibilicen. Décimo, la liberación es solo el comienzo del viaje, no el fin. Después del Mar Rojo vendrían 40 años en el desierto, pruebas, lecciones, crecimiento. La salvación es instantánea, pero la santificación es un proceso. Dios nos libera de la esclavitud en un momento, pero toma tiempo limpiar la esclavitud de nuestros corazones. Esta historia también nos habla del poder de la intercesión. Moisés intercedió constantemente por el pueblo ante Dios y ante Faraón. Fue mediador entre ambos. Esto apunta a Cristo, nuestro mediador perfecto que intercede constantemente por nosotros ante el Padre. La vara de Moisés es símbolo del poder de Dios operando a través de instrumentos humanos rendidos. Era solo un bastón de pastor, pero en las manos de Dios se convirtió en instrumento de milagros. Nuestras vidas, cuando están completamente rendidas a Dios, pueden convertirse en instrumentos poderosos para su gloria. El desafío para nosotros hoy es múltiple. Primero, debemos reconocer nuestras esclavitudes. No podemos ser libres de lo que no admitimos que nos tiene cautivos. Segundo,
debemos clamar a Dios por liberación como los israelitas lo hicieron. Dios responde al clamor sincero. Tercero, debemos confiar en los libertadores imperfectos que Dios envía. Los israelitas tuvieron que confiar en Moisés a pesar de sus imperfecciones. A veces Dios usa personas imperfectas para guiarnos hacia la libertad. Cuarto, debemos estar dispuestos a dejar atrás todo lo familiar para seguir a Dios hacia lo desconocido. Los israelitas dejaron todo en Egipto para seguir a Dios al desierto. La verdadera fe requiere disposición a soltar lo conocido para abrazar lo que Dios tiene preparado. Quinto, debemos aplicar la sangre del Cordero a nuestras vidas mediante la fe en Cristo. La Pascua era solo sombra de la realidad que es Cristo. Sexto, debemos caminar en obediencia radical como Moisés finalmente lo hizo. A pesar de sus dudas iniciales, eventualmente obedeció completamente. Séptimo, debemos celebrar nuestra liberación con adoración. La primera respuesta de Israel después de cruzar el Mar Rojo fue adorar. La adoración es la respuesta apropiada a la salvación. Finalmente, debemos compartir nuestra historia de liberación con otros que todavía están en esclavitud, para que ellos también conozcan que hay un Dios que libera, un Dios que escucha, un Dios que salva. La historia de Moisés nos asegura que ninguna esclavitud es demasiado fuerte para el poder de Dios, que ningún faraón es más poderoso que nuestro libertador, que ningún mar rojo es demasiado ancho para que Dios abra camino. El mismo Dios que liberó a Israel de Egipto puede liberarte a ti hoy de cualquier cosa que te tenga cautivo. Su brazo no se ha acortado. Su poder no ha disminuido. Su compasión no ha cambiado. Él sigue siendo el gran yo soy, el Dios que escucha, que ve, que conoce y que liberta. Gracias por acompañarnos hasta el final en Alma Viva, donde cada historia bíblica nos acerca más al corazón del Dios que rompe cadenas y abre mares para que su pueblo camine en libertad. No olvides compartir este video, darle me gusta y suscribirte para más historias que alimentan el alma y fortalecen la fe. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre, recordándote que el Dios que liberó a Israel con mano poderosa y brazo extendido es el mismo Dios que hoy extiende su mano hacia ti, ofreciéndote libertad de toda esclavitud, salvación de todo juicio, y un camino a través de todo mar rojo que enfrentes en tu vida.